estamos acercándonos más y más a uno de los temas más importantes y más interesantes de la historia de la iglesia, lo que es la reforma de la iglesia. Y ustedes van a reconocer seguramente muchos nombres en ese tiempo y también muchos detalles. Pero también es importante saber cómo se produjo y por qué se produjo la reforma. Y en eso estamos trabajando en esta ocasión. Hoy día nos toca un tema muy especial llamado los precursores de la reforma, o los prerreformadores, como también se les conoce. Entre los eruditos de la iglesia cristiana, lo que estudian la historia, hay bastante evidencia y ellos reconocen que ha existido desde los tiempos de Pablo y Jesús una iglesia subterránea, lo que llaman, que siempre han existido cristianos evangélicos durante todo el tiempo. Y yo pienso que eso es verdad. Ahora, no podemos ponerle nombre y siempre fecha a los grupos, pero en realidad siempre han existido cristianos durante todo el tiempo de lo que era la época de la iglesia católica hasta en su plena fuerza. Ahora, también yo pienso que había muchos cristianos en la iglesia católica hasta los últimos tiempos, porque eran hombres y mujeres que estudiaron por sí mismos la palabra de Dios y hicieron sus propias conclusiones a contraste de la iglesia católica, pero no significa que siempre se separaron de la iglesia católica. Vimos ese ejemplo en el tema anterior con San Francisco de Asís. En esta oportunidad quiero hablar sobre 4 grupos prerreformadores. Son 4 grupos importantes, no son todos los grupos, pero son los que más sobresalen en la iglesia y son los que eran más cercanos a la iglesia romana católica, estando al sur de Francia, mayormente y también al norte de Italia, donde se centra todo lo que es la fuerza de la iglesia católica. Bien, hablaremos sobre estos 4 grupos, comenzando con los valdenses, luego con los cátaros, los lollardos y finalmente con los husitas. Bien, los primeros 2 grupos son grupos en el centro de Europa, siendo Italia y Francia, y los otros 2 siendo Inglaterra y también Checoslovaquia. Pero van a darse cuenta que había muchas similaridades entre estos 4 grupos y los evangélicos hoy en día, y la iglesia apostólica, lo que fue la iglesia fundada en primer lugar por los primeros cristianos. A causa de tantos abusos por la iglesia católica, la cual ya hemos visto como las cruzadas, la Santa Inquisición, el amor al dinero y el poder obvio por los papas y los sacerdotes en la iglesia católica, comenzaron a surgir grupos evangélicos. El primero de ellos, y quizás los más antiguos, sean los valdenses. Bien, cada uno de los grupos que vamos a estudiar fueron afectados directamente por la Santa Inquisición, llamados herejes, y muchos matados. Entonces, para ser un cristiano evangélico o apostólico, como se llama, era muy difícil y era pena de muerte en muchas ocasiones. Los valdenses no eran diferentes. Ellos mayormente estaban en Francia y al norte de Italia, un grupo muy grande que ellos tratan de mostrar que tienen su inicio en Ambrosio. Se van a acordar que Ambrosio era un gran predicador en la ciudad de Milán en los años 300, cuando estaba Agustín ahí viviendo y él se convirtió bajo las predicaciones de Ambrosio. Pero no es totalmente comprobado y también se dice que este grupo hasta sigue adelante hoy en día, aunque han cambiado algunas tendencias y algunas enseñanzas, pero básicamente también son un grupo muy evangélico. Bien, ¿cómo describiríamos a los valdenses? De la siguiente manera. Ellos no se consideraban católicos, pero se consideraba una iglesia apostólica. Decimos, nosotros seguimos los primeros apóstoles, no al Papa, ni a los sacerdotes, ni a la iglesia. Solamente lo que enseñan los apóstoles creemos nosotros. Eso es un detalle muy evangélico. Ponían mucho énfasis en memorización también de las Escrituras. Ahora, en esos días sería difícil tener una Biblia propia, especialmente en los años antes de la invención de la imprenta, en el año 1440. Y la gente lo que hacía era memorizar la Biblia y tenerla en el cerebro para poder predicarla, pensar en ella y también evangelizar por medio de ella. Entonces muchos que no tenían Biblias lo memorizaban y esto era muy común. A lo que los católicos, en realidad, muchos de las personas comunes, hasta los sacerdotes, tenían muy poco conocimiento de la palabra de Dios. Y este grupo tenía una idea muy revolucionaria que fue usada grandemente en la Reforma, de que todos sepan lo que dice la Biblia y no escuchen y nada más crean. Eso en realidad es uno de los grandes problemas con los seres humanos en general. Cuando confiamos a alguien, le creemos. A veces no vamos a la fuente para darnos cuenta si lo que él dice o ella dice tiene razón bíblica o razón lógica. Hay que hacer esto, especialmente con la Biblia. Cuando alguien dice hablar por Dios como lo hacían los papas y los sacerdotes, el católico muchas veces lo tomaba así nomás y no investigaba y también no tenía la oportunidad de investigar. Pero los valdenses dijeron, no está mal, hay que abrir las oportunidades y copiaban mucho la Biblia a mano y
trabajaban para memorizarla, para poder compartir con la gente lo que en realidad predicaba Cristo y los primeros apóstoles. Ellos quizás fueron uno de los primeros misioneros, pero no eran misioneros como hoy en día hay. No eran personas que salían pagados o ayudados por su iglesia en totalidad, pero en realidad lo que querían hacer era salir como mercaderes o para vender cosas de Francia en otros países o cosas de Italia en otros países para atraer a gente al cristianismo. Entonces ellos trabajaban por medio de su oficio secular para atraer a la gente a Cristo en lo espiritual. Tuvieron mucho impacto y secretamente trabajaban. Claro, los que le encontraban por la Santa Inquisición pagaron con muerte en los tiempos de, por ejemplo, el Papa Inocencio III, del cual eran los más grandes atacantes de la iglesia evangélica. Ahora, en los años 1100, llegó un líder muy importante a vivir entre medio de ellos. Era por nombre Pedro Valdo. Pedro Valdo era un hombre muy rico que vivía en París, que se convirtió al grupo de los valdenses. Por si acaso el nombre valdenses tiene su nombre en Pedro Valdo, no porque originó con Pedro Valdo, pero él se convirtió en su gran líder y también el ícono, el más grande pionero del grupo, lo cual lo hizo sobresalir, especialmente en un tiempo tan difícil como el tiempo de la Santa Inquisición, lo cual él vivió en ese tiempo. Entonces, en París él se convirtió a los valdenses y decidió dar todo a los pobres, lo cual era muy increíble. Y después comenzó a liderar este grupo antiguo. Claro, rápidamente él fue excomulgado por no aceptar las tradiciones católicas y estuvo en miedo de muerte toda su vida. Este grupo perduró en secreto y siguió adelante, aún con la Santa Inquisición, y seguían creciendo y expandiéndose. Y se dice que cuando los reformadores, 400 años después de Pedro Valdo, se encontraron con este grupo de los valdenses, se dieron cuenta que los valdenses habían estado enseñando lo que ellos también estaban enseñando y se unieron y decidieron trabajar juntos en muchas áreas, lo cual era muy lindo. Ahora, algo similar pasó con el grupo de los cátaros, aunque es un grupo que creció más tarde, en los años 1000, y creció hasta más rápido posiblemente que los valdenses porque atrajo más ira de la Iglesia Católica. Los cátaros no tienen un líder exacto, pero básicamente son un grupo muy similar a los valdenses y quizás comenzado por los valdenses. Los años de los cuales duraron fue el año 1012 hasta el año 1330 en el sur de Francia. Fueron casi destruidos totalmente por la Santa Inquisición y también las cruzadas. Vamos a ver eso en un ratito. Los católicos le llamaron herejes a ellos, atacándole de ser maniqueos. Ahora, si se acuerdan, maniqueos era una filosofía medio griega, medio persa, que era muy fuerte en el norte de África en los tiempos de Agustín. Una herejía muy antigua que casi no se practicaba. Y los católicos, por no saber qué llamarles, le llamaron maniqueos, para que la gente diga, ay, wow, son herejes, porque creen, pero no tiene nada que ver con lo que en realidad enseñaban. Verán que los católicos no tenían razón para atacar a los cristianos en este tiempo, a los prerreformadores, como lo estamos llamando. No tenían razones bíblicas, entonces tuvieron que usar mentiras, usar su poder, usar soldados y usar la Santa Inquisición para tratar de callarles, pero no podían avanzar ni contra ellos en un nivel intelectual. Vamos a ver eso también en la Reforma, que los católicos nunca tomaron el tiempo para, en realidad, defender lo que ellos creían con la Biblia y explicando con lógica. Decidieron nomás tomar fuerzas y defenderse a toda costa. En realidad es una gran debilidad. Si uno tiene que tomar fuerza para defender su idea es porque seguramente su idea no tiene realidad y no es real, ni verdadero, ni correcto. Y los evangélicos se defendían en cada punto con la Biblia, hasta dieron su vida por la palabra de Dios y por las verdades ahí. Los cátaros fueron los grupos más atacados, como ya les dije. Su doctrina es la siguiente. Se puede ver, obviamente, que este grupo es básicamente lo que consideramos un grupo evangélico hoy en día. Creían que el hombre se salvaba solamente por Cristo, no por la iglesia y no por las obras. También tenía mucho énfasis en el trabajo y en la ayuda a los pobres. Algo muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo, en Gálatas 2, estuvo con los primeros apóstoles de la iglesia, aunque él era uno de ellos, pero Pedro y Santiago y Juan le piden a él que se acuerde de los pobres?
Luego también vemos que Santiago, en su libro, escribe también de la importancia de cuidar a los huérfanos y a las personas que no podían por sí mismos. Un detalle de la iglesia cristiana que siempre se ha involucrado en es la ayuda de los pobres, los huérfanos, los que no tienen oportunidades. Claro, el fin es llevar a todos a conocer la gracia que es por Cristo, pero también sabemos que para alcanzar a las personas en ese nivel espiritual también hay que darles el nivel físico para que nos escuchen y sepan que nos interesa toda la persona, no solamente predicarles el evangelio. Por eso es un poco peligroso ser un evangelista que solamente predica y predica y predica, pero no le importa las vidas de las personas a quien alcanza. Deberíamos crear relaciones con inconversos y mostrarles que nos importa toda la persona, no solamente la salvación, aunque eso obviamente es lo más importante. Entonces, ellos tenían énfasis en el trabajo duro y la ayuda a los pobres. Un tercer punto de su doctrina era que rechazaban al Papa y a la Iglesia Católica. Abiertamente dijeron, esto no es bíblico y estas tradiciones no son bíblicas, y rechazaron totalmente a este grupo. Y un último punto, que es un poco distinto a los evangélicos hoy en día, era que eran absolutamente pacifistas. Decían, no tendremos armas, nunca iremos a la guerra, y también tenían un deseo de ser verdaderamente santos, muy similar a un grupo que estudiaremos más adelante llamado los puritanos. Que esto los cátaros les importaba seguir la Biblia y mostrar que eran realmente cristianos, porque es una cosa hablar, es otra cosa hacer, y ellos reconocían eso. Bueno, ¿qué tipo de amenazas tuvieron que sufrir los cátaros? Bueno, como le dije, más que otros. En el año 1209, el Papa Inocencio III, del cual hemos hablado mucho, él avanzó muchas cosas muy penosas y entró y metió a la iglesia desde tiempo en la herejía. Él usó una cruzada en el año 1209 hasta el año 1229 para matar a más de 30,000 cátaros. Imagínense. Acuérdense que las cruzadas originalmente fueron usadas y predicadas para que los cristianos católicos vayan a Israel y para que retomen la tierra prometida y maten a los musulmanes. Esos fueron los primeros 4 de las cruzadas. Más tarde, pero se usó las cruzadas, incluyendo esta, para matar a cristianos, lo que ellos llamaban herejes. No se estaban mezclando lo que era la Santa Inquisición con las cruzadas. Y mataron a más de 30,000 en esos años. Una gran pena, una mancha muy negra sobre la Iglesia Católica, como ya hemos dicho, y solamente seguían empeorando las cosas. Este grupo, como dije, casi desapareció, pero obviamente sus ideas no desaparecieron, porque los valdenses pensaban de forma similar, pero no desaparecieron, y tampoco los otros 2 grupos de los cuales hablaremos ahorita, sino los lollardos y los husitas. Comencemos con los lollardos, el tercer grupo prerreformador, de la cual vamos a dar el tiempo para investigar un poquito. Los lollardos, un nombre un poco raro, no sabemos por qué se llamaban lollardos, pero fueron comenzados por un hombre, un teólogo muy importante llamado Juan Wycliffe. Ahora, Juan Wycliffe, en el año 1330, comenzó el grupo de los lollardos, que duró más de 200 años, hasta los tiempos de los reformadores. Y básicamente los lollardos se convirtieron a el grupo de los reformadores y por eso termina el grupo. Pero no porque querían, pero porque notaron que los reformadores y ellos concordaban en todo lo que predicaban. Juan Wycliffe es un hombre muy importante. Él nació en los años 1330 y murió en el año 84 del mismo siglo. Él tiene por apodo o por renombre la estrella creciente de la Reforma. Se le recuerda a él en la historia de la Iglesia como la estrella creciente de la Reforma. Ahora, es muy interesante porque imagínense, 300 años antes que venga Lutero, Calvino, Zwingli o Tyndale, ya había un hombre llamado Juan Wycliffe que por su estudio de la palabra de Dios llegó a las mismas conclusiones a las cuales llegaría más tarde Lutero. Este hombre era un gran teólogo, un gran estudiante de la palabra de Dios y reconocido intelectualmente por sus grandes libros y grandes pensamientos en los años 1300. Él estudió y luego enseñó y se hizo un profesor muy importante en Oxford, Inglaterra. Ahora, ustedes quizás sepan que Oxford sigue vigente como una universidad hoy en día, como una de las más importantes en todo el mundo. En su tiempo también era muy importante Oxford. Es famoso Juan Wycliffe porque él comenzó a estudiar la palabra de Dios
y vio la importancia de que todos necesitaban la palabra de Dios para poder defenderse en contra de las herejías y los errores en la Iglesia Católica. Él fue el primer hombre que conocemos en muchos años que hizo una traducción de la Biblia. Y fue el primer hombre en hacer una traducción de la Biblia en inglés. Ahora, hablaremos de esto en más detalle más adelante, pero una cosa que tienen que darse cuenta es que los católicos protegían la Biblia de todo el mundo. No querían que la gente tenga la Biblia en sus manos. La Biblia solamente existía en latín y menos de 1% de la población de ese tiempo en todo lo que era el Imperio Romano, el Imperio Católico, podía leer latín. Solamente los más eruditos y solamente los sacerdotes tenían el derecho de poder leerlo y interpretarlo, lo que obviamente dejaba que mucha gente no sabía qué creía ni por qué creía. Y la Iglesia Católica podía enseñar muchas mentiras. Pero Wycliffe decide traducir la Biblia del latín al inglés. Ahora no era perfecto, él no fue al griego ni el hebreo totalmente, y hay errores en eso, vamos a dar eso para otro tema más adelante, pero por lo menos dio a la gente la oportunidad de leer las palabras de Jesús, las palabras de Moisés, las palabras de Pablo y de Pedro, y no solamente decir, Papa dijo esto, o el sacerdote dijo eso. No, había más que eso. Ahora, cuando esto pasó, porque también habían traducciones en francés, por ejemplo, la Iglesia hizo ilegal a pena de muerte tener una Biblia en un lenguaje que no era latín, como si la Biblia tenía que ser solamente en latín. Ahora, había muchos teólogos de este tiempo que decían, si uno lo lee en otro lenguaje es como no leer la palabra de Dios, porque dicen que el lenguaje santo era latín. Ahora eso no tiene obviamente nada que ver con lo real, eso era una ficticia y un mito enorme, una vergüenza honestamente para que un erudito pensante diga tal cosa. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita originalmente en latín, fue escrito en griego y en hebreo. Pero los católicos, por defender su poder, dijeron que cada traducción que sea en cualquier otro lenguaje menos el latín era ilegal a pena de muerte. Esto defendía a la Iglesia de muchas acusaciones. Pero no le importó a Juan Wycliffe y él hizo una traducción que se hizo muy famoso entre su grupo de siguientes, llamados los Lollardos. Él vio la Biblia como la única autoridad, la autoridad plena y final en la vida del hombre, sobrepasando a cualquier papa, iglesia o dogma católica. Y una de las grandes cosas de las cuales él atacó fue la transubstanciación. Se van a acordar que en el bloque anterior estudiamos lo que es la transubstanciación, la enseñanza que uno se salva por tomar la hostia en la misa, tomando el pan y el vino que se convierte milagrosamente en la sangre y el cuerpo de Cristo. Ahora, esto es un error gravísimo, a tal punto que es una herejía, porque se enseña que la gracia de Cristo viene por medio de una obra y por algo externo. Cuando dice Cristo, solamente crean en mí y tendrán vida eterna. Él atacó fuertemente esta doctrina, la cual sigue vigente hoy en día en la Iglesia Católica, y lo atacó con bases bíblicas. Como ya dije, el grupo que le siguió, sus discípulos que crecieron y siguieron multiplicándose en Inglaterra, fueron los Lollardos. Ahora, un detalle importante es que Juan Wycliffe influenció e impactó muchísimo a un hombre que vendría más tarde, uno de los reformadores llamado William Tyndale, de los años 1494 a 1536, los mismos años de cuando comenzó a surgir la Reforma Europea. Hablaremos mucho más acerca de William Tyndale en otra ocasión, porque es uno de mis hombres favoritos para estudiar la historia de la Iglesia. Bien, ahora llegamos al cuarto y último grupo pre-reformador, de la cual daremos el tiempo para estudiar a profundidad. Como dije, no es una lista de todos los grupos, pero es una de las listas de los grupos más importantes de este tiempo. Este grupo comenzó en el año 1372 con la influencia de un hombre llamado Juan Hus. Ahora, los husitas siguen adelante hoy en día. Todavía es un grupo vigente y creciente en algunos países europeos, especialmente los países europeos del lado este, siendo que comenzó en lo que es hoy en día considerado la República Checa, o anteriormente llamado Checoslovaquia. Yendo más atrás, en los tiempos de Juan Hus, en los años 1300, este país se llamaba Bohemia. Entonces este país ha cambiado mucho de nombre, se ha roto a pedazos más pequeños, hasta que hoy en día solamente se reconoce como República Checa y Eslovaquia. Bien.
Hablemos de Juan Hus. Juan Hus, como ya les dije, inició este grupo, naciendo en el año 1372 y muriendo en el año 1418 a manos de la Iglesia Católica por ser lo que ellos llamaron hereje. Ahora, Juan Hus es uno de los grandes prerreformadores. Cuando se dice los prerreformadores, podemos hablar de los grupos, pero no solamente eso va más allá de eso. Estamos hablando básicamente de los hombres prerreformadores. Los dos nombres de gran consecuencia y de mayor importancia son Juan Wycliffe y Juan Hus. Los dos hombres que tenían el mismo primer nombre, interesantemente, también compartían casi una teología exacta, ¿ya? Él fue muy influenciado por los libros teológicos de Wycliffe, porque Wycliffe, cuando era un hombre joven, Hus ya era un adulto. Wycliffe le llevaba por unos 50 años. Y Hus, cuando leyó los libros teológicos de Wycliffe, hasta en lo que era Bohemia ese tiempo, la República Checa hoy en día, él pudo agarrar esos libros. No sé cómo, pero pudo agarrar los libros y estudiarlos y siguió las enseñanzas de Wycliffe. Ahora, Juan Hus fue encarcelado al fin de su vida por sus enseñanzas, por sus predicaciones, por su movimiento reformador en Checoslovaquia, y fue quemado en una estaca. Sus últimas palabras, después de ser llamado hereje y acusado y condenado a muerte, fueron las siguientes. Ahora les voy a explicar por qué lo dice, pero lo leo en primer lugar. De la estaca él gritó: aquí estoy, un pobre ganso, pero Dios encenderá una llama en el mundo. Ahora quiero terminar con esta frase porque tiene mucha importancia. Al inicio él dice: aquí estoy, un pobre ganso, porque traduciéndose un nombre Hus, a la raíz de su significado, de su apellido, era un ganso. Él tenía como apellido un nombre que significaba ganso. Entonces él dijo: yo aquí estoy quemándome un pobre ganso, y hablando sobre el fuego en el cual estaba él quemándose actualmente cuando dijo estas palabras. Imagínense, él dio como si fuera una profecía. Ahora, no una profecía que tenía que cumplirse, pero él se dio cuenta que Dios no iba a dejar que su iglesia caiga en las manos de hipócritas y herejes. Entonces él dijo: Dios encenderá una llama en el mundo. Aunque yo estoy muriendo ahorita, como un pollo al horno, por ejemplo, como un ganso al fuego, dice, pero Dios no dejará que lo que yo predico, ni lo que yo he hablado, y hombres como Wycliffe, caiga al piso sin tener efecto. Pero Dios encenderá una llama en el mundo. Y muchos han dicho que él estaba, en cierta forma, sin saberlo, profetizando la llegada de hombres que en realidad encendieron al mundo, siendo Lutero, Calvino, Zwinglio y Tyndale, los reformadores. Después de la muerte de Hus, el papado buscó parar totalmente a los husitas. Los papas odiaban a los husitas por sus enseñanzas anticatólicas que comenzaron a tener mucho peso en el país de Checoslovaquia o Bohemia en sus tiempos. Y también odiaban mucho a Juan Wycliffe, y mucho a los cátaros, y mucho a los valdenses, y muchos otros grupos. Pero poco a poco estaban comenzando a rebelarse, grupo tras grupo tras grupo, de reformadores, en cierta forma, en su propia forma, calladamente yendo en contra de la Iglesia Católica. Ahora, la forma que decidió la Iglesia Católica callarles no fue por escucharles ni decir: a ver, ¿tienen razón o son herejes? No le dieron juicio, no hicieron lo correcto, pero en realidad lo que hicieron era muy similar a lo que los romanos en los tiempos de los Césares hicieron contra los cristianos originalmente. Los mataron en estacas, los mandaron a pasar torturas horribles como fue la Santa Inquisición, la cual yo dije era tan terrible que no debería yo hablar de eso en la radio. La Iglesia Católica tomó pasos muy anticristianos, muy terribles, para callar la boca de estos cristianos. Pero dense cuenta, acuérdense una frase que yo les dije hace mucho tiempo atrás. Yo les dije una frase dicha por Tertuliano, uno de los padres de la fe. En los años 200, él dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cuanto más se mata cristianos, tanto más crece la fe. Porque otros dicen: ¿cómo es posible que esa persona dé su vida por Cristo?
¿Por qué un Jusita, un Lolardo, un Valdense, un Castro daría su vida por Cristo y moriría? Es porque lo que ellos estaban creyendo era real, no era falsa. Nadie va a dar su vida por algo que es totalmente falso, sin tener total seguridad de lo que él cree es correcto. Ahora, obviamente hay grupos de personas que han dado su vida por razones no bíblicas y no verdaderas. Por ejemplo, los musulmanes. Pero hay muy pocos de ellos que lo hacen. Y lo hacen más que nada los musulmanes por razones egoísticas. Pero cristianos lo hacen por amor a Dios y por amor a la verdad. Y hoy en día, hermanos míos, mueren cristianos en Irán, China, muchos países africanos y otros países musulmanes mueren. Cada día están cristianos muriendo por su fe, por las verdades cristianas. Porque, como dijo Cristo, proféticamente, yo les daré la verdad era la Biblia, dice, yo les doy la verdad, y la verdad os hará libre.